Lucy Sal, en el video anterior comentaba del carácter cristiano para la serie eh, Cómo llevar una familia, cómo ser un padre y una madre cristianos. Y bueno, primero habría que identificar la identidad del cristiano. ¿Eres o no eres cristiano? Y lo he estado haciendo con pasajes bíblicos. El video intempestivamente hace un corte en arrepentimiento. Quiero citar otra vez. El arrepentimiento es una obra del Espíritu Santo. Quiero citar que si tú no partiste de esa primera lógica por las circunstancias que dije en el otro video, entonces difícilmente serás cristiano, y hablé de otras operaciones que hace el Espíritu Santo dentro de ti. Dejando claro que nada de nosotros, lo dicen en Romanos 5, nada en nosotros nos hace ni dignos, ni merecedores, ni ningún otro tipo de característica para llamarnos cristianos. Es decir, el volvernos atrás, que es el arrepentimiento en el que me quedé en el video anterior, el volvernos de nuestra línea de seguidores de Satanás y pertenecientes a la familia del diablo, que lo dice Jesús cuando habla con los fariseos. Él nos hace, a través del Espíritu Santo, ir de la línea a favor de la familia de Satanás a favor de la familia de Jesús. Eh, lo cité en Pablo, en Hechos, y lo cité en Romanos. Y cuando estaba citando en Romanos, por alguna razón que no termino de entender, el video se corta. Parece una leyenda, pero no sé qué sea. Por lo tanto, voy a volver a citar Romanos 2, 4 y versículo 4 y 5. Y por favor, insistiré en que me disculpes, pero acuérdate que siempre hay oposición de todo el trabajo que se haga a favor de Dios. Entonces, las onomatopeyas y demás aquí son costumbre de todo el día. Bien, Romanos 2, versículo 4 y 5. 4. Esto lo escribe Pablo a Roma. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad? ¿De quién? Pues de nuestro Señor Dios Padre, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, preservando en bien, hacen, buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son condenados y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria, honra, paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al judío, porque no hay excepción de personas. Cité del versículo 4 hasta el versículo 11, Romanos 2, insisto, porque tengo que, o estoy tratando de ser bíblico en el material expositivo, y cuando yo doy indicaciones y no doy dirección bíblica, pues soy igual que algunas ceremonias que se hacen a favor de nuestro Dios, que solo se llenan de adjetivos y de direcciones que más bien parecen consulta de consejería psicológica humana. Entonces, el arrepentimiento también es causa del Espíritu Santo, o es una característica de ser o no cristiano. En esa medida, tú te puedes ir dando cuenta si tú te puedes llamar padre, madre, cristianos, y en el caso de los hijos, dependiendo de la edad y dependiendo de las circunstancias, ¿por qué no también poderte hablar como hijo cristiano? Hay quienes no creen que los niños se puedan convertir en cristianos porque supuestamente no pueden entender, aunque dice la Biblia que todos los niños podrían entender perfectamente la Biblia. Cuando a Jesús se le acercan los niños
y los apóstoles los corren, bueno, en ese momento sus discípulos, él les dice que no, acercaos a mí, a los niños, es más, el que no crea como niño, no tenga la fe que un niño tiene, pues entonces no puede llamarse cristiano. Luego llama niños a los creyentes y les dice que quien no cuide de un niño, pues entonces mejor le será, perdón, quien sea piedra de tropiezo para un niño, mejor le sería agarrar una piedra de molino, ahorcarse y, perdón, tirarse al río con la piedra de molino atada, ¿no? Entonces, Jesús habla de esto y sigo hablando del arrepentimiento, insisto en términos bíblicos, como la forma en la que el Espíritu Santo lo hace. Otra cuestión que tienes que entender, que lo que comenté en el primer video sobre el corazón de carne, en lugar de un corazón de piedra, esta cirugía espiritual, requiere de lo que llama Jesús nacimiento de nuevo, es decir, tú requieres de nacer de nuevo. Quienes caminamos en la palabra de Dios entendemos que nacido de nuevo lo podemos encontrar en Juan capítulo 31 a partir del versículo 2, y permíteme, voy a citarlo porque creo que es importante que sepas qué es nacer de nuevo, porque, insisto, hay quienes hablamos como si los demás ya lo supiesen, y en otros casos lo hacemos simplemente para hacer pasar al otro por ignorante, porque si él no lo sabe, pues qué ignorante es. Entonces, no quisiera pasar como tal, porque la idea es ser instructivo y ser expositivo, que ese es el problema de las, de las congregaciones hoy. No hay exposición de palabras, sino simplemente hay palabra del pastor y de lo que se le ocurre al pastor o de lo que se fusila de otros cuates. Entonces vamos a citar a Juan, capítulo 3, y Juan dice, perdón por la cara y por la presión, pero es que de repente los lentes es como complicado, pero bueno, voy a tratar de usarlos. Dice capítulo 3, si tienes la versión Reina Valera, dice Jesús y Nicodemo. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, y este vino a Jesús de noche y dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer señales que tú haces si no es Dios con él, si Dios no está con él, perdón. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Repito, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo dijo, ¿cómo puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? ¿Se puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea, Nicodemo dice cosas de la carne. Sin embargo, Jesús va a hablar por el Espíritu y dice, responde Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde nadie quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni de dónde va. Así todo aquel que es nacido del Espíritu. Déjame hacer una pausa aquí, voy a seguir citando, pero déjame hacer una pausa. El lavamiento de agua era por el lavamiento de tus pecados. Cuando tú como gentil querías ser judío, tenías que lavarte de pecados. El lavamiento de Juan es el lavamiento para arrepentimiento, y el lavamiento de Jesús o el bautismo de Jesús es para la entrada del Espíritu Santo, el arrepentimiento y la entrada del Espíritu Santo. En el caso de cuando él refiere a los vientos, así es el Espíritu Santo. Nadie sabe dónde viene, dónde va, nadie lo ve físicamente, pero uno sabe que el Espíritu Santo mora en uno por las señales que te he estado diciendo. Pero cito a Jesús, dice, respondiendo Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede
hacerse esto? Y entonces respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales, no las creéis, ¿cómo creeréis si os dijere cosas celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendiendo del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo, o sea Jesús. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es decir, su crucifixión, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, otra vez en la cruz, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Repito, para que todo que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y viene la cita que todo el mundo utiliza, pero pocos entendemos, que es 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Jesús le sigue diciendo a Nicodemo, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, es decir, Jesús está entre los hombres, está predicando, Dios Hijo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, que sus obras, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesta sus obras que son hechas en Dios. Entonces, acá puedes darte cuenta que está ocurriendo algo que tiene que ver con esta relación entre el nuevo nacimiento, entre ser cristiano y el poder del Espíritu Santo. Perdón, no los voy a quitar. Entonces, estas serían como que algunas marcas que uno debe de tener en cuenta de si eres nacido de nuevo, pero por ahí me quedan pendientes otras. Y quisiera seguir porque insisto que esta serie no la quiero estar cortando y no quiero estar subiendo mini pedacitos. Quisiera que también pudiéramos ver los frutos del Espíritu y no sé cómo decirlo para no sonar esteta o para no sonar sensiblero. Te da un fuego cuando oyes hablar de Dios, cuando oyes hablar de la palabra de Dios. Te interesa oír de la palabra de Dios. Es más, te interesa saber si lo están diciendo bien o no. Te interesa conocer a Dios. Estás enamorado de Dios. Estás casado con Dios. Decides amar a Dios. Pero bueno, permíteme decir entonces frutos del Espíritu Santo. O sea, si se supone que en ti ya mora el Espíritu Santo, si ya hubo la conversión, si ya no tienes este corazón, déjame citarte entonces qué tendrías que estar viviendo en tu corazón, no con sensiblerismo, sino con obediencia, con sumisión y con gozo. Gozo, ¿por qué? Porque en el Sermón del Monte Jesucristo dice, bienaventurados los humillados, hambrientos, sedientos, etcétera, 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 porque ellos al final serán saciados. Entonces, déjame citarte los frutos del Espíritu Santo y decirte, bueno, lo que lo voy localizando, porque ese lo voy a encontrar en Gálatas y en Efesios. Debemos ir entendiendo que el Espíritu Santo es una persona, no es una energía, no es un amuleto, no es no es un objeto, no es como que un don que se baja en nosotros y que nos empodera para hacer cosas maravillosas y decir cosas maravillosas. No, en realidad es una persona que está morando contigo
que igual que tú se contrista, que igual que tú se apaga, que igual que tú, ¿qué quiere decir contristar? Pues se entristece, que igual que tú y que yo, se duele cuando tú y yo no cumplimos la obra que nos mandó nuestro Señor Jesucristo, que es glorificarlo en todas y cada una de nuestras acciones. Voy a citar los frutos del Espíritu Santo, si eres tan amable, es Gálatas 5:22, y voy a citártelo, por favor, en Reina Valera 5:22, dice, mas el fruto del Espíritu, 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, versículo 23, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. Repitiendo, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y hay sermones para cada uno de esos frutos del Espíritu. Pero así como acortando un poquito las cuestiones, si tú en tu antes de Cristo y tú después de Cristo no experimentas amor, ojo, amor, y ahorita te voy a citar a Corintios porque es otra característica de nosotros, amor, si tú no vives con paz, con gozo, con paciencia, con benignidad, con bondad, fe, mansedumbre, templanza, entonces no eres hijo de Dios, eres hijo del diablo. Todavía perteneces a la familia de Satanás, sigues sirviendo a las huestes de maldad, etcétera, etcétera, etcétera. Para no dejarte desorientado y nada más decirte que los tienes que vivir y no decirte más nada, porque insisto que no me gustan los adjetivos y no me gustan las preposiciones sin un poco de dirección. Te diría que el amor ahorita lo voy a citar en Corintios 13, pero rapidísimo, por si el video no me lo permite, o no sé qué le pasa al celular, el amor es el amor ágape, es decir, es el amor que es sacrificial, es el amor que no piensa en sí mismo, es el amor que no es egoísta, es el amor que no piensa en su beneficio, es el amor que experimentó Jesús en la cruz y el amor que experimentó Jesús en su primera humillación. ¿Cuál fue su primera humillación? Hacerse hombre. Se despojó de toda gloria, de toda honra, él estaba muy bien con los ángeles y con su padre, o sea, él no necesitaba venir a la tierra, pero él lo hizo por obediencia a su padre y demostró su obediencia hasta la muerte de cruz. Si es que él tenía que demostrar su obediencia, siendo engendrado por Dios Padre y teniendo todos los atributos y el carácter de Dios, bueno, él demuestra ese amor, el amor al Padre, que después se deposita en el amor a nosotros y que ese amor del Padre le hace entregarle un pueblo redimido que va a ir a honrarlo en la eternidad por los siglos de los siglos. Entonces, el amor es eso que acabo de decir, entre otras características, después lo voy a citar en Corintios, si Dios me lo permite, que ser paciente. Paciente es soportar lo indecible. Es decir, si tú crees que tienes alguna persona que decide por alguna cuestión espiritual o no estarte haciendo la vida imposible, tienes que soportar hasta la muerte y hasta la muerte de cruz, diría Pablo, si no estás soportando lo suficiente. Benignidad, es decir, hacer las cosas con amor, con cuidado, con protección, con ver que el otro no sea herido en el proceso, no sea si redargullas o si das algo que no lo hieras. Con bondad significa que tus sentimientos están alineados con los sentimientos de Dios. Y Dios es bueno, no Dios tiene bondad o Dios es bueno, no, Dios es bueno, Él en su carácter en sí mismo. Con fe, ¿qué es la fe? Pues aquello que se espera o esa esperanza que tenemos de lo que no se ve, pero que puede llegar a ser recibido, y por ahí puedes encontrar en Hechos
cuando se habla de del Salón de la Fama de la Fe. El primero que tuvo fe fue Abraham. Abraham creyó en una promesa porque un día Jehová le dijo: en ti y en tus simientes se hará un pueblo que no se podrá ser contado en toda la tierra, que todas las estrellas, que todos los granos de arena. Él nunca vio esto cumplido. Él vio el nacimiento de su hijo, él le entregó a su hijo en sacrificio, Dios lo probó, él mostró su obediencia y su fe. Él no tenía Nuevo Testamento ni Antiguo Testamento, ni había visto a Jesús, sin embargo, él tuvo fe. La fe es esperar en aquello que no se ve, pero que se puede esperar. Insisto, todo esto no te atribuyas tú, todo es obra del Espíritu Santo y todo es obra de nuestro Señor Jesucristo. Debes de tener benignidad, debes de tener fe, debes de tener mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? Control de toda tu fuerza y toda tu potencia en manos de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, tú no pierdes tu potencia, tú no pierdes tu fuerza, tú no pierdes tu capacidad, simplemente la dejas en control de alguien más, que no eres tú, que es Jesús. Entonces, toda tu potencia, toda tu fuerza, toda tu fortaleza en manos de tu Señor. Templanza quiere decir que ni te airas ni te frustras, sino que llevas las cosas como que en la pesa justa. La templanza es no airarse, la ira se la dejas a Dios, tampoco ser un euforista pasional. Y bueno, a grandes rasgos serían estas las cuestiones que uno tendría que estar viendo. Me voy a ir a Efesios, si eres tan amable y me sigues, porque quiero ser expositivo, no nada más discursivo. Y me voy a ir a Efesios 5:9. Y quisiera citarte en Efesios 5:9. Insisto, estamos hablando de la estructura del cristiano, porque si sabes que eres cristiano, creo que ya cuando ya te hable del padre, la madre y el hijo cristiano, pues te va a ser más fácil ver si vas modelando la idea o no. Entonces voy a Efesios 5, voy al capítulo 9, por la gracia de Dios, espero continuar. Dice 9, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Versículo 10, comprobando lo que es agradable al Señor. Versículo 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. ¿Ok? Entonces, estamos escuchando como otra vez más frutos del Espíritu, justicia, verdad, porque son frutos del Espíritu. No estoy hablando de dones, esas son otra cosa que también debemos de tener y que se me pasó ahorita la idea de citarlos, pero también los puedes encontrar los dones del Espíritu. Y en los dones del Espíritu, tú puedes encontrar que existen el de la misericordia, el de dar con liberalidad, los dones estos espectaculares que todavía quieren los pentecostales, pero que según algunos pastores han cesado. Yo sigo creyendo que ahí están, pero que ya no son útiles para la economía del Espíritu Santo. El de sanidad, el de lenguas, el de profecía que debemos de seguir teniendo, que es decir, poder interpretar la palabra de Dios y poderla dar a conocer. El don de la enseñanza, o sea, poderme parar frente a un púlpito y poder educar a las ovejas. El don de liderazgo, el don de asistencia, son dones del Espíritu Santo, ¿no? Y bueno, los talentos que dicen algunos pastores, yo no sé dónde se corte la relación con el Espíritu Santo, pero que los talentos es como que lo que tú tienes como persona humana y que te lo dio Dios, obviamente te lo dio Dios, pero que los talentos no son obra del Espíritu Santo, sino que son hechura de la gracia de Dios cuando te creó desde el vientre de tu madre. ¿Ok? Y por cierto, paréntesis, si quieres saber cuándo tú te hiciste cristiano o te estabas en el plan de Dios para ser cristiano, desde la eternidad pasada. Desde la eternidad pasada tú estabas pensado como cristiano.
y estaba pensado que tú tuvieras la vida, los padres, la forma de trabajo, las carencias, las enfermedades, la estructura física, fisiológica, antropológica, genética, estructura psicológica, emocional, física, fisiológica, tu forma de relacionarte con las personas, tu carácter, todo estaba pensado desde antes, tu modelamiento, tu santificación, tu glorificación, todo ya estaba pensado desde antes. Dios es eternamente omnisciente, omnipresente, es amor, es paciencia, es longanimidad, es ira, es vida, es muerte, y Él decide quiénes somos sus vasos de honra y quiénes somos sus vasos de deshonra. Él decidió desde la eternidad pasada tomarte en sus manos como buen alfarero y volverte un vaso de honra cuando lo fuiste de deshonra. Cuando tú servías a la familia de Satanás, Él te trajo a la familia de Dios. Insisto, no tenemos nada de qué gloriarnos, lo dice Pablo hasta el cansancio. No tenemos nada de qué gloriarnos nosotros. Entonces, estas son algunas de las características que tú podrías empezar a preguntarte si de verdad soy cristiano. Ahora, voy a decirlo en términos más mundanos. Bueno, entonces, a ver, dime, si no soy, si yo creo que no soy cristiano, ¿por qué no lo soy? Bueno, porque amas más al mundo que a Dios. Te voy a decir fácilmente, tú qué oyes en tus músicas o en tus canciones. Tú qué lees, tú qué, tú de qué hablas. Es decir, tú lloras porque pierde Cruz Azul, pero no lloras porque mataron a Jesús.